Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por estar allí. Bienvenidos a Conversatorio. Hoy, esperando la presencia de la gobernadora María Eugenia Vidal, la personalidad política más importante de la República Argentina en términos de imagen. Por supuesto, la personalidad política más importante desde el punto de vista institucional hoy es el presidente Mauricio Macri, no cabe la menor duda. Pero la expectativa, la imagen, la adhesión que tiene María Eugenia Vidal hoy es imbatible en todas las encuestas. Ahora está para ratificar esos datos, ya esperando Jorge Giacobbe, Jorge Daniel Giacobbe. Hola Jorge, ¿cómo te va? Gracias por invitarme. ¿Cuál es la imagen que marcan ustedes de María Eugenia Vidal a nivel nacional hoy? 61 puntos de imagen positiva. Más que Macri, por supuesto, más que cualquiera. ¿Macri cuánto tiene? Macri oscila a los 55 puntos de imagen positiva. Bien. Ya en unos minutos llega la gobernadora. Vamos a hablar de las amenazas que tiene, del ataque a las mafias, de si la revelación que hacen de esas amenazas tiene que ver con un plan de comunicación o verdaderamente con la transparencia del Estado, y si temen seguir metiendo el bisturí en lo que es un cuerpo con septicemia, la provincia de Buenos Aires, la institucionalidad derrumbada de la provincia de Buenos Aires. Allí, hay que decirlo, Vidal, a diferencia también de Macri, concita la adhesión, una adhesión mucho más potente, por conveniencia, por simpatía, por empatía de la oposición, fundamentalmente de Sergio Massa y el Frente Renovador. Vamos a dividir estas primeras palabras en dos grandes trazos de la realidad nacional. Por un lado le diría la pelea económica, ¿no? La pelea contra la inflación, recién Maxi lo estaba planteando en ese debate que veíamos en el Canal 26 en su programa, sobre la interna entre Alfonso Prat-Gay y Federico Sturzenegger, en donde nosotros los periodistas hacemos nuestra, es especial, un bocadillo fundamental para desmenuzarlo periodísticamente, todo lo que entraña la cuestión de la economía. La otra cuestión es justamente la seguridad, la violencia, lo que representa hoy el kirchnerismo, ¿no? Creo que a veces, o hace rato, que el kirchnerismo vive más en los medios de comunicación que en la calle, que en la realidad, que en el peso político propio y específico. De hecho, materialmente vive en medios de comunicación que son propios, que le responden casi como un manual, el manual de ataque o de defensa, como usted quiera tomarlo, que le queda a Cristina Fernández de Kirchner. Pero lo que se vio este fin de semana pasado en la llamada Marcha de la Resistencia fue más que elocuente, ¿no? Yo me atrevería a decirle un lumpenaje político de un kirchnerismo residual. Eso es todo. Al que le queda solo el recurso de la agresión verbal de Eve de Bonafini, del insulto gratuito al presidente, aplaudido por un puñadito de personas que no son muchos más de los que se reúnen a correr en los bosques de Palermo. Eso es el kirchnerismo residual, militante activo. No digo los simpatizantes, no digo los adherentes a lo que se llamó el modelo, que todavía miran consternados o piensan consternados en aquello que creyeron, en aquello que le vendieron y en aquello en que se ha transformado esta retirada de Cristina Fernández y sus secuaces. Dicho esto, sacado esto, puesto esto en un rincón o en un margen, en el verdadero lugar donde el propio peronismo está poniendo al kirchnerismo, por lógica, también del manual peronista de supervivencia. Está la violencia en sí misma, está el plan sistemático de desgaste hacia Macri, están las amenazas, están el acto en Mar del Plata, las pedradas, las llamadas telefónicas, están las mafias, está el tema Gómez Centurión en la aduana, es decir, vamos de lo simbólicamente inexistente a lo profundo
del problema de la seguridad, el narcotráfico y la pelea con las mafias. Eso será central en el diálogo con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Pero me quiero dedicar un par de minutitos al tema de la inflación. La discusión que emerge por estas horas es la versión de Alfonso Pratgay en el diálogo con el respetadísimo amigo y colega Luis Novarecio, a quien le dijo, o se extrajo la frase, la inflación ya no es un problema. Argumentando que en agosto ya hay un índice que está a la altura de las expectativas del ministro de Hacienda y Finanzas y de acuerdo a aquellas promesas que hizo a principio de año. Eso fue interpretado y así tomado textualmente como que a Pratgay ya no le interesa la inflación, punto. ¿Cómo? Dijimos todos, inclusive quien habla. ¿Cómo? Que le adjudiquemos a Pratgay ese pensamiento profundo es casi poner en duda su rigurosidad técnica y todos los pergaminos que ha tenido hasta el momento. Y creo que lo último que es Pratgay es justamente un técnico de poco nivel o de poco calibre. Todo lo contrario. Creo que a veces hay un tropiezo en las declaraciones públicas, hay algunos funcionarios que todavía no se dan cuenta, que hay una lógica también de interpretación de la realidad y de la textualidad. Federico Sturzenegger y Alfonso Pratgay no piensan exactamente lo mismo acerca del camino a seguir para salir de este atolladero. Tampoco representan lo mismo. Uno está en el Banco Central, tiene que vigilar la política monetaria, es dueño de la política monetaria, en tanto esa independencia necesaria, esa autonomía que han exhibido, queremos creer que profundamente, el presidente de la Nación y el del Banco Central. Alfonso Pratgay tiene en su haber manejar el déficit público, el déficit fiscal, el gasto público, y esa batalla no es fácil, porque donde se encuentran las restricciones políticas, las presiones, el ala política del gobierno, aquellos que negocian con los gobernadores de provincia, aquellos que tienen que vigilar por los fondos para enviarle a María Eugenia Vidal, a Carolina Stanley, son los que rodean en el gabinete todos los días o todas las semanas a Alfonso Pratgay. ¿Qué se ganó en el terreno y en la batalla con la inflación? ¿La batalla, la guerra? Yo me atrevería a decir que apenas una escaramuza. Ni la batalla ni la guerra, ni mucho menos la guerra contra la inflación. Técnicamente dicen muchos, cuidado, hay una inflación inercial que se puede estar tapando. En un contexto de enfriamiento de la economía, de altas tasas, altísimas tasas de interés y un tipo de cambio que ha quedado planchado y pese a la devaluación ya deja de ser competitivo, más el limbo de las tarifas que terminó convirtiendo en nada esa suba espasmódica, ¿qué ha quedado del ajuste, ese que denuncian por allí como el apocalipsis, aquellos que quieren esmerilar a Macri? Nada, o casi nada. Entonces, la verdad que las peleas de Palacio entre el ministro de Hacienda y Finanzas y el presidente del Banco Central son poco edificantes. Pensar que el gobierno dejó de preocuparle la inflación no puede resistir más que la lógica de un título gancho. Pensar más profundamente en esto requiere que todos entendamos, y el gobierno es el primero que lo sabe, que la cuestión de la inflación es y seguirá siendo el problema. Ya el financiamiento externo lo ha aparentemente solucionado, la relación con el mundo está abierta, las señales son consistentes en lo diplomático. Ahora, muchos están esperando las señales consistentes en lo fiscal, en lo tributario, en el déficit, en la reforma del Estado. Hoy, antes que se subiera al avión que lo lleva a China, intercambié un par de mensajes con el ministro de Hacienda y Finanzas. Por eso todo lo que estoy planteando tiene que ver con la explicación que él ha dado, incluso la ha dado a algunos colegas, que le hicieron algunas preguntas antes de que se vaya. Sí, la inflación es un problema. El problema vuelve a ser la forma en que comunicamos. Porque los gremios están diciéndole al presidente Macri, tenemos que reabrir paritarias.
también hay un problema político subyacente. El presidente de la Nación no cree, y su equipo no creen, en los grandes pactos, ni en el Consejo Económico y Social, ni en un acuerdo del Bicentenario, no creen. Pero han tenido que admitir, después del tropiezo tarifario, que algún nivel de acuerdo tienen que lograr. Entonces, ¿cuál ha sido la carta de salida? Acuerdo con los gobernadores, acuerdo con los sindicatos, acuerdo con los empresarios. Eso sí, no me vengan todos juntos. ¿Lo lograrán? Veremos. Habrá que mirar muy de cerca en los próximos días y en las próximas semanas la pericia de los hombres políticos del gobierno. Hay una lucha, una puja, una tensión entre los técnicos o los CEOs del gobierno, la ceocracia y el ala política del gobierno, en donde se incluyen a los radicales, que le están diciendo por estas horas y por lo bajo, muchachos, a la gente del PRO, ténganos en cuenta, porque alguna experiencia de habernos quemado varias veces con la leche tenemos, y de haber fracasado rotundamente también. Lo sabemos por experiencia. El derrotero de la Argentina de los próximos días se juega en terrenos muy escabrosos. Diría que mientras esperamos las señales más consistentes de la economía y no nos apresuramos a tratar de recortar los pequeños brotes verdes, la cuestión de las mafias es muy delicada. El gobierno intentará pelear contra las mafias, armando un microrrelato, como plantea la revista Noticias, poniendo a la gobernadora y al presidente como víctimas de toda una conspiración, o se buscará inteligentemente ordenar el Estado para ir desactivando las bombas que ese propio Estado tiene activadas desde hace décadas, pero fundamentalmente las que ha dejado puestas, listas para explotar el kirchnerismo. Una de esas bombas se llama justicia legítima, está inserta en el Poder Judicial. ¿Cómo desactivarán esas bombas que amenazan con convertir al Estado en el verdadero enemigo del gobierno de Cambiemos? Preguntas para dentro de un ratito en que llegue la gobernadora. Bueno, Jorge, sé que han elaborado una encuesta sobre Gómez Centurión. Así es, 2.000 casos nacionales. Hoy lo recibió el presidente a Gómez Centurión en Olivos. A la mañana. Y aparentemente de esa charla surgió lo que el presidente ha dicho: si sos inocente, te vamos a reponer en el cargo. No podemos ignorar el fuerte símbolo que significó, la fuerte señal de Elisa Carrió, ¿no? Jugando. Y de Pinedo. Y de Pinedo. Y de un montón de actores dentro del sistema político que se solidarizaron, algunos haciéndolo público y algunos no. Hay algo que me alarma, que alguien me contó. En este interín entre que lo corren a Gómez Centurión, que justo le había puesto el ojo a la mafia de la aduana, que pretendía darle vía libre a algunos containers, justo cuando Gómez Centurión se va, en el limbo pasaron esos containers, ¿no? Se empiezan a mover los containers. Se empiezan a mover los containers. Mira vos. ¿No? ¿Tenés ese dato? A mí vamos a ver, por eso, ojo, ¿no? Ojo para que lo de Gómez Centurión no se transforme solo en una cuestión simbólica de un héroe de Malvinas al que el gobierno teme que quizás se convierta en un héroe de la aduana. En un héroe impensado. ¿Qué dice la gente? Mira, primero, un escandaloso porcentaje de la opinión pública se enteró del tema, el 88%. El 88%. Estamos hablando que esta encuesta está hecha 10 días después de que el caso explotara y Gómez Centurión desfiló por todos los programas habidos y por haber, ¿no? Es decir, puso mucho la cara. Respecto de la decisión de suspenderlo preventivamente de Mauricio, el 56% de la opinión pública cree que Mauricio tomó la decisión correcta. 56%. Contra un 31% que cree que se apresuró al apartarlo, contra un 12% que cree que directamente se equivocó al apartarlo. Pablo, cuando lo abrimos por pertenencias ideológicas, por un lado opinan los kirchneristas y los peronistas en contra de este promedio, y por otro lado opinan los independientes, apolíticos, y los PRO y los UCR. Hay dos lógicas de ver lo que pasó esto.
Acá los peronistas y los kirchneristas nos están diciendo que el presidente hizo mal y que ellos nunca hubieran entregado a un tipo ni sospechado ni nada. Un peronista nunca entrega a uno. Yo te voy a decir lo que me dijo la semana pasada un importantísimo hombre del gabinete de Macri. Creemos que hicimos lo correcto en separarlo preventivamente. Si no lo separábamos, media hora después, la denuncia contra Gómez Centurión era capitalizada por aquellos sectores justamente que lo querían barrer. Y de paso, enviamos una señal interna. Eso fue lo que yo tomé como subrayado. Y de paso, mandamos una señal interna. Juan José Gómez Centurión, un hombre de mucha confianza del presidente. Si estamos dispuestos a hacer esto con un hombre de mucha confianza del presidente, que pongan las barbas en remojo a aquellos que vieron las barbas del vecino cortar. El mensaje interno que intentaron dar, evidentemente, es ojo con los corruptos. Lo que se decodificó adentro es que nadie tiene un nivel de, no digo de protección, pero por lo menos de cuidado, digamos, ¿no? Que claro. Con cualquier fotocopia y un audio emparchado, entonces cualquiera vuela por el aire y después hay que salir a reponerlo, ¿no? Sí, está bien. Está bien, eso será otra, digamos, una discusión de acuerdo a lo que dictamine la justicia, si fue ese nivel de, digamos, de chapucería, claro, ¿no? Quizá ahí se revierte un poco la idea de ese manual que ha pretendido establecer la Casa Rosada. Totalmente. Respecto de la decisión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de entregar la denuncia anónima al presidente Macri, ¿cree que hizo lo correcto o no? 69% de la población cree que hizo lo correcto, 30% cree que no hizo lo correcto, por supuesto los kirchneristas y los peronistas pensando que no hizo lo correcto. Si usted fuera presidente y la justicia encontrara inocente a Gómez Centurión, ¿lo repondría en su cargo? El 88% de la opinión pública lo repondría en su cargo. El 88% dice sí. Puesto en el rol de presidente de la nación. Gómez Centurión argumenta haber sido víctima de una operación de grupos mafiosos para ensuciarlo y removerlo de su cargo, que es el argumento. Claro. ¿Cuál es su posición al respecto? El 73% de la población le cree a Gómez Centurión. El 23,7%, 24% no le cree a Gómez Centurión. Y acá están de acuerdo los independientes y apolíticos, los pro-UCR, los peronistas también de acuerdo con esto. Los únicos que están en desacuerdo con esta idea y que no le creen a Gómez Centurión son los kirchneristas. Los únicos. ¿Qué imagen tiene de Gómez Centurión? Gómez Centurión tendría algún nivel de conocimiento, pero muy poquito. En estos 10 días construyó 70% de conocimiento, el 33% lo desconoce. De lo que queda, el 51% de la población argentina tiene una imagen positiva de él. Yo pregunto, no lo han medido, pero ¿cuánto de eso dependerá la foto con Elisa Carrió? Bueno, yo creo que mucho. Yo creo que mucho. Es un caso muy atractivo, porque cuando aparece el caso Gómez Centurión, también viene el pasado de Gómez Centurión, que aporta mucho a la discusión y que mueve un montón de cosas. Y eso lo convierte, me parece, en un personaje muy atractivo, ¿no? Le pedimos a la gente que defina en una palabra Gómez Centurión. Este es un ejercicio muy interesante, una pregunta abierta. Sí. Le damos a la gente un campo en blanco, sin ninguna sugerencia, la gente escribe lo que quiere. La palabra que lo define, la palabra de más recurrencia es honesto. La que le sigue es correcto. Y después hay un tercer escalón con palabras como patriota, funcionario, también cara pintada, honestidad, dudoso, creíble, decente, héroe, valiente, Malvinas, confiable, sincero, serio. Este es el universo de palabras que 2.000 personas en toda la Argentina usaron para describirlo. Esto es el cuánto mide, cuánto le creen, y este es el por qué. Muy descriptiva de la situación y de la realidad. ¿Qué están midiendo en la provincia de Buenos Aires? Digamos, ya me dijiste 61% de imagen nacional. Es increíble porque cuando dijimos que venía la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, en Twitter, la gente que me sigue por radio, que por supuesto en Córdoba tiene su mayoría, he recibido muchísimos mensajes diciendo saludos a la gobernadora, nuestra gobernadora, digamos, concita una adhesión nacional que se acaba de corroborar con esto que me estabas planteando, ¿no? Mira, te voy a contar una anécdota. Antes de las elecciones para gobernador, donde finalmente María Eugenia es electa gobernadora, hicimos este ejercicio de la nube de palabras, tanto para María Eugenia como para Aníbal Fernández. En intención de voto, Pablo, los teníamos parejos. Tenemos un punto arriba de Aníbal Fernández. No podíamos decir lo que iba a suceder.
En la nube de palabras sobre María Eugenia había conceptos que tenían que ver con honestidad, con que era blanca, con que era esperanza, y sobre Aníbal Fernández había un nivel de descalificación, de odio terrible. Eso nos permitió ver cómo se estaba construyendo la identidad de María Eugenia Vidal, que un poco tiene que ver con ella y sus características, y un poco tiene que ver con la talla del rival. Claro, claro. De la misma manera que Morales se construyó respecto de Milagros Salas, de la misma manera que Cristina construyó a Macri. Claro, los corruptos y los ineficaces en la provincia de Buenos Aires creo que han contribuido más en elevar la figura de María Eugenia Vidal que su propia gestión. Yo recuerdo una frase de ella, que se la voy a preguntar después, dice, ¿cómo hago para, qué he hecho yo para medir tanto si todavía no puedo mostrar gestión? Claro, ¿no? Porque no tiene que ver con ella, de la misma manera, claro, de la misma manera que no tiene que ver con Macri, tiene que ver con el otro. La opinión pública está viendo tanto en Macri como en María Eugenia Vidal lo que necesita ver, Pablo. Lo que quiere ver. Lo que quiere ver, lo que desea ver, está proyectando. Ahí está. Pasamos de María Eugenia Vidal, que va a estar aquí, a Macri. ¿Qué está pasando con el presidente? ¿Ahí la cosa es más compleja? En este momento estamos terminando nuestra medición nacional. Hasta el mes pasado estaba absolutamente estable la imagen positiva de Mauricio Macri, en lo que te dije recién, en 55 puntos nacionales. Sí habíamos empezado a verificar que se caía la imagen de la mayor parte de los ministros, no de todos, pero de la mayor parte. Y que eso se venía repitiendo 2 o 3 meses. Como si hubiera una sociedad que disocia lo político de lo económico. En lo político lo protege a Macri porque todavía es herramienta para parar al kirchnerismo. Hasta que la opinión pública se entere que el kirchnerismo ya no vale nada hace mucho tiempo. Bien, pero eso, para eso falta. A las elecciones. Qué paradoja, ¿no? Porque yo lo digo, el kirchnerismo ese violento, patoteril, verbalmente violento, es casi un lumpenaje político. Ahora el gobierno respira cada vez que eso aparece porque se propone como, dice, ¿vieron? ¿Era esto o eso? Porque el par de opuestos, en términos de identidades, los construye a ambos. El oficialismo va a tener un problema, Pablo, cuando el kirchnerismo se disuelva y se compare contra algo que todavía no gobernó. Claro. Contra algo que esté nuevo, contra algo que no tenga desgaste. Las primeras planas a ese kirchnerismo me parece que le dan un dolor de cabeza importante a Sergio Massa. No, pues digo, ¿cuándo me toca a mí? Porque el día que la sociedad, me da la sensación, Jorge, corregime, que la sociedad le diga, se dé cuenta, bueno, ya está, muchachos, griten, van a quedar como esa cosa testimonial ahí, de gritos y denuncias, pero el meridiano de la alternativa Macri pasa por otro lado, ahí vamos a estar. Los dirigentes que están tratando de construir en la tercera posición están muy complicados porque no hay atención de la opinión pública para ellos. Ajá. La cosa está entre el blanco y el negro. Si bien el blanco y el negro no pesan igual, el 55% de la opinión pública cumple 2 condiciones, Pablo. Imagen positiva de Macri, negativa de Cristina. El 25% cumple las condiciones contrarias. Positiva de Cristina, negativa de Macri. Entre los dos suman el 80%. La ancha avenida del medio son 20 puntos, o sea, no es ni ancha, ni avenida, ni está asfaltada. Sí. Ahí tiene que pescar la izquierda, la derecha, el Margarita Stolbizerismo, Massa, Urtubey, Randazzo. Ahí tiene que pescar toda la tercera posición. Qué fenómeno Margarita Stolbizer, ¿no? Como hoy fue recibida por el presidente, dijo que ella misma cuando salió de la Quinta de Olivos, después de presentarle su libro Yo Acuso, dijo tuvo una recepción espectacular. Stolbizer es una de las personas que tiene más imagen positiva que Mauricio Macri. Así como María Eugenia Vidal, como Carrió, como Esteban Bullrich, Margarita Stolbizer. Por eso, se la están disputando Massa y Macri. De alguna manera, para ponerlo o no. ¿Dónde la ves más cerca a Margarita? Yo creo que esta es la oportunidad de Margarita de construirse sola. ¿Sola? ¿Y te parece que puede atreverse incluso a desafiarlo a Massa en la provincia de Buenos Aires? ¿A desafiar, digo, un rol protagónico propio? Pablo, el desafío de un político hoy es poder conectarse con la opinión pública, no lo que tiene al lado. El desafío es poder penetrar los filtros atencionales de los demás, entenderlos, escucharlos en serio, digamos, no el show de que voy y te escucho. Escucharlos en serio, representar lo que la gente necesita, o por lo menos lo que una posición de la gente necesita, y la gente está necesitando más honestidad. Y está necesitando personas que le ladren al poder, flaco, dame más honestidad. Y Margarita está puesta en ese lugar, sería absolutamente natural para ella. ¿Cómo ves la relación del gobierno de Macri con los medios? Tengo una frase de un funcionario que me dijo, cuando el gobierno ladra, textual, la sociedad ladra, perdón, no ladra, saquemos ese verbo canino. Cuando la sociedad grita
el gobierno grita, como con el kirchnerismo, es lógico que el periodismo grite, ¿no? O que los medios griten. Ahora, cuando el gobierno no grita, la sociedad parece no gritar, salvo ese puñadito, ¿por qué los medios gritan? Esa interrogación me la hacía este funcionario, como para decirme, ¿qué pasa con algunos? ¿Qué pasa con la impaciencia? Hay mucha más impaciencia en el círculo rojo o en los medios que lo que vemos nosotros en la calle. Imagínate que el periodismo tuviera que llenar horas y kilómetros de líneas solamente para explicar qué está pasando lo que tiene que pasar. Claro, rating -4. Y que hay una opinión pública allá afuera que no está re loca y que no está desesperada. Hay una sociedad allá afuera que está manejando sus ansiedades de una manera muy diferente como las manejaba hace 10 o 15 años. Eso sería desesperante, porque no puedes llenar horas con eso. Entonces, ¿qué hacen? Se obsesionan con los temas. Y de alguna manera termina... Ahora, es un microclima. La política y la prensa termina siendo en algunas oportunidades un microclima. Nosotros vamos y medimos la opinión pública y nos damos cuenta que a veces tienen los mismos síntomas y a veces no tienen nada que ver. Nada que ver. Lo que yo sí te digo en términos comunicacionales, Pablo, me parece que hay un sesgo. Cuando se analiza la comunicación del gobierno o cualquier comunicación, se analiza solamente las intenciones del emisor. Cuando lo que más juega son las capacidades del receptor. Vos entrás a un boliche, la mina te mira, si le gustaste, digas lo que digas, te va a ir bien. Claro. Y si no le gustaste, digas lo que digas, te va a ir mal. Muy bien. Entonces, ¿me querés decir que se sobreestima el mensaje que pueda dar, la construcción del mensaje del gobierno? Porque es lo único que se puede estudiar, porque es lo único que se puede ver. Vos lees los diarios y crees que